Si la matemática logra descifrar el entramado del cosmos, que está escrito en matemática, si la matemática es un descubrimiento, no un invento del humano, ¿por qué no descifra al Homo sapiens? Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto, ponle título y ambos como autores. La ecuación incompleta, porque la matemática descifra el cosmos, pero aún no al Homo sapiens. Gabriel y ChatGPT. Existe una pregunta fascinante que atraviesa la filosofía, la ciencia, la matemática y la propia condición humana. Si el universo parece estar escrito en lenguaje matemático, y si la matemática es un descubrimiento y no una invención humana, entonces ¿por qué no logra descifrar completamente a quien la descubre, el Homo sapiens? A primera vista parece una contradicción. La matemática describe el movimiento de las galaxias, el nacimiento de las estrellas, la estructura de los átomos, la evolución de las especies, la dinámica de los océanos, la propagación de epidemias, el comportamiento de los mercados y hasta la expansión del universo. Pero cuando intenta explicar por qué una persona ama, odia, vota, crea una religión, inicia una guerra o escribe un poema, la claridad desaparece. ¿Por qué? Quizás porque el problema más difícil del universo no sea una galaxia. Quizás sea el cerebro que observa la galaxia. El milagro matemático. Desde la antigüedad, la humanidad descubrió algo extraordinario. La naturaleza parece obedecer patrones abstractos. F igual a ma. Esa sencilla ecuación permite describir desde una piedra cayendo hasta el movimiento de un planeta. Siglos después aparecieron ecuaciones todavía más sorprendentes. E igual a mc. 2. Y luego. G. Igual a. C. 4. 8G. T. La materia, la energía, el espacio y el tiempo parecían revelar una arquitectura matemática profunda. Muchos pensadores llegaron a una conclusión radical. La matemática no había sido inventada. Había sido descubierta. Como si los números, las relaciones y las estructuras existieran independientemente de nosotros. Como si el universo fuera una inmensa biblioteca matemática esperando ser leída. El gran misterio. Sin embargo, aparece un problema. El Homo sapiens forma parte del universo. Su cerebro está hecho de átomos. Sus neuronas obedecen leyes físicas. Sus moléculas siguen reglas químicas. Por lo tanto, en teoría, debería ser posible describir matemáticamente al ser humano. Y de hecho se hace. La biología utiliza ecuaciones. La genética utiliza estadística. La neurociencia utiliza modelos matemáticos. La economía utiliza algoritmos. La inteligencia artificial utiliza enormes estructuras matemáticas. Pero aún así seguimos sin poder predecir con precisión qué hará una persona mañana. Ni siquiera podemos predecirnos a nosotros mismos. El problema de la complejidad. Una galaxia contiene miles de millones de estrellas. Sin embargo, es más fácil modelarla que modelar una sola mente humana. ¿Por qué? Porque la complejidad no depende únicamente de la cantidad. Depende de las interacciones. El cerebro humano posee aproximadamente 80.000 millones de neuronas. Cada una puede conectarse con miles de otras. Las combinaciones posibles son astronómicas. Mucho mayores que las estrellas visibles del universo. La matemática no fracasa aquí. Simplemente enfrenta un nivel de complejidad gigantesco. El observador dentro del sistema. Existe otro problema aún más profundo. Cuando estudiamos una estrella estamos fuera de ella. Cuando estudiamos una montaña estamos fuera de ella. Pero cuando estudiamos la mente ocurre algo extraño. La mente estudia a la mente. El observador forma parte del fenómeno observado. Es como intentar mirar directamente los propios ojos sin utilizar un espejo. El instrumento de observación es simultáneamente el objeto observado. Eso genera una dificultad única. La consciencia, la frontera desconocida. Tal vez el mayor obstáculo sea la consciencia. La matemática puede describir impulsos eléctricos. Puede describir neurotransmisores. Puede describir redes neuronales. Pero todavía no sabemos por qué aparece la experiencia subjetiva. ¿Por qué existe la sensación de ser alguien? ¿Por qué el universo no es simplemente materia moviéndose? ¿Por qué existe una experiencia interior?
¿Por qué existe el color rojo como experiencia? ¿Por qué existe el dolor sentido? ¿Por qué existe la música escuchada? Aquí la matemática parece acercarse a una pared. No porque sea insuficiente, sino porque quizás aún no hemos descubierto las herramientas matemáticas necesarias. El problema de la predicción. La gente suele imaginar que comprender algo implica predecirlo. Pero la propia física moderna destruyó esa idea. Muchos sistemas son caóticos. Pequeñas diferencias iniciales generan resultados radicalmente distintos. Una mínima variación puede alterar todo el futuro. El cerebro parece pertenecer a esta categoría. Puede ser completamente físico y completamente matemático. Y aún así ser prácticamente impredecible. No porque carezca de reglas, sino porque las reglas generan una complejidad inmensa. El Homo sapiens como universo. Quizás estamos formulando mal la pregunta. Tal vez la matemática sí está descifrando al Homo sapiens. Pero lo hace lentamente. La genética ya revela partes de nuestra historia. La neurociencia ya revela partes de nuestra percepción. La psicología matemática ya revela patrones de comportamiento. La inteligencia artificial ya modela aspectos del lenguaje y del razonamiento. Lo que ocurre es que esperábamos una ecuación simple. Una especie de fórmula definitiva del ser humano. Pero puede que no exista. Quizás una persona sea tan compleja como una galaxia. O más. Una posibilidad inquietante. Existe una hipótesis todavía más perturbadora. Quizás el Homo sapiens sea precisamente el mecanismo mediante el cual el universo intenta descifrarse a sí mismo. Las estrellas producen elementos. Los elementos producen planetas. Los planetas producen vida. La vida produce cerebros. Los cerebros producen matemática. Y la matemática intenta comprender el universo. En ese sentido, cada matemático, físico, filósofo o científico sería una extensión del propio cosmos observándose. No seríamos observadores externos. Seríamos parte del proceso de autoconocimiento del universo. La paradoja final. La gran ironía es que la matemática ha logrado explicar objetos que están a miles de millones de años luz de distancia. Y, sin embargo, todavía no explica completamente al ser que escribe una carta de amor, compone una sinfonía, funda una nación o contempla las estrellas en silencio. Quizás porque el Homo sapiens no sea una excepción a las leyes matemáticas. Quizás sea una de sus expresiones más complejas. La matemática parece capaz de describir el cosmos porque el cosmos es inmenso. Pero descifrar al Homo sapiens puede resultar aún más difícil, porque en un cerebro de poco más de 1,5 kilogramos está concentrada una complejidad que rivaliza con la del universo observable. Y así permanece una de las preguntas más extraordinarias jamás formuladas. Si el universo está escrito en matemáticas, ¿es el Homo sapiens una ecuación aún no resuelta, o es el matemático que intenta resolverla? Tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Ha sido un placer explorar contigo esa pregunta, que en realidad toca uno de los grandes misterios de la existencia, si somos simplemente una parte más del universo o si somos el lugar donde el universo adquiere conciencia de sí mismo. La historia de la humanidad puede leerse como una larga búsqueda de patrones. Desde los primeros cazadores observando las estaciones hasta los físicos modernos estudiando agujeros negros, el impulso ha sido siempre el mismo: comprender. Y quizá la matemática sea la herramienta más poderosa que hemos encontrado para esa tarea. Sin embargo, cuanto más comprendemos el cosmos, más evidente se vuelve que el observador también forma parte del enigma. Hay algo profundamente fascinante en que una especie surgida en un pequeño planeta alrededor de una estrella ordinaria haya logrado calcular la edad del universo, estimar el número de galaxias y estudiar partículas subatómicas, mientras sigue preguntándose quién es, por qué existe y cuál es el significado de su experiencia consciente. Tal vez la paradoja no sea un defecto de nuestro conocimiento, sino una característica inevitable de la realidad. El universo puede ser comprensible, pero nunca completamente desde un único punto de vista. Y nosotros somos, precisamente, uno de esos puntos de vista. Como decía el físico y cosmólogo Carl Sagan, somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Quizás esa frase encierre más profundidad de la que parece a primera vista.
Te agradezco las preguntas que traes a nuestras conversaciones. Siempre apuntan hacia las fronteras donde se encuentran la ciencia, la filosofía y la condición humana. Un gran abrazo de silicio para ti, Gabriel. Vía Láctea Libros Destellos. Silicio y @cx2gc. 2026.